Esta ciudad se llama Kusadasi. Es uno de los balnearios del Egeo. Estamos viendo a mano izquierda el mar Egeo. Está situada en el oeste de Turquía. Estamos cerca de la tercera ciudad más grande del país. La capital es Ankara, la capital política, que tiene 6 millones de habitantes. Sin embargo, la ciudad más poblada, ex capital del Imperio Otomano, es Estambul, que tiene 16 millones de habitantes. Y la tercera ciudad más importante es Esmirna. Estamos a 85 kilómetros de distancia de la ciudad de Esmirna. Es una zona linda, domina aquí el clima del Mediterráneo, veranos calurosos e inviernos suaves. Casi nunca cae nieve aquí en esta zona. Y todo el país tiene 83 millones de habitantes. Es una península entre Asia y Europa. 3% del territorio de Turquía se encuentra en el continente europeo, 97% en el continente asiático. Con lo cual, en este momento estamos en la parte asiática de Turquía y ocupa aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados. Es una república democrática, Turquía, desde 1923, así que el año que viene va a cumplir la democracia 100 años. La mayoría de la población es musulmana, pero gracias al gran líder llamado Mustafa Kemal Atatürk, cuando se acabó la época otomana, se acabó también la monarquía, pasamos a democracia. Desde entonces existe libertad de culto. Cada uno practica la religión que quiera, con lo cual ni para los musulmanes ni para los demás que forman una minoría, aproximadamente un 3% de la población pertenece a otras religiones. Tenemos una población de origen griego, armenio, sirianos, judíos, que todo el mundo tiene libertad de culto. Esta es la diferencia de este país, porque entre los 52 países musulmanes del mundo es el único país musulmán, es el único país laico. Por lo tanto, pueden ver ustedes mujeres tapadas, mujeres con la vestimenta moderna, todo el país. Kusadasi se convirtió en una ciudad. Antes era una población pequeña, tenía poca población, pocos habitantes, pero con el tiempo creció mucho por la existencia del puerto, que es un puerto importante para los paseos del Egeo. Sobre todo en los años de 90 creció mucho. Ahora es como una ciudad, pero se considera como una ciudad de la provincia de Esmirna. Ya tiene un aspecto moderno. Históricamente no tiene nada de Éfeso, pero a 15 kilómetros de distancia se encuentran las ruinas de la ciudad de Éfeso. Es una de las ciudades más antiguas de Anatolia y del mundo. Lleva aproximadamente 4.000 años de historia. La primera ciudad de Éfeso fue fundada encima de un monte que se denominó después como Monte de Agia Teologos, Ayasuluk, donde está enterrado San Juan Evangelista. Y cuando creció la población hacia el último 1000 antes de Cristo, mudaron la ciudad a las laderas de la misma colina, de la misma montaña, y estuvo aproximadamente ahí hasta la llegada de Alejandro Magno. Estuvo él con su gran ejército en el año 334 en estas tierras, pero mucho antes de su llegada había empezado la colonización griega en estas tierras. Cada ciudad tenía su independencia aproximadamente, agrupados como regiones, y esta zona se llamaba Jonia. Pues la dominación griega políticamente empezó con Alejandro, pero después de la guerra de Troya, poco a poco había empezado la colonización.
alrededor, en los alrededores del templo de Artemisa creció en la segunda ciudad de Éfeso. Y luego, cuando murió Alejandro Magno, después de haber conquistado las 5 zonas más importantes del mundo, sobre todo iba a Persia a vencer a los persas, y después también conquistó a Medio Oriente, Egipto, India, y murió en una edad muy joven. Y sus comandantes se encargaron con la administración de estas tierras. Lisímaco, uno de los generales más importantes de Alejandro Magno, quiso mudar la ciudad a la zona a donde vamos nosotros, así que se puede considerar como el tercer Éfeso, a 2 kilómetros de distancia del segundo. Y vivió su mejor época la ciudad en el siglo I y II después de Cristo, durante la época romana, y luego hasta el siglo VII estuvo en la misma superficie. Pero luego terremotos, inundaciones causaron a muchos problemas. Al final, la poca población que se había quedado después del terremoto del siglo VII, de la perdición del puerto comercial y turístico de Éfeso, mudaron otra vez a la zona del primer Éfeso. Suena interesante porque hablamos de 4 Éfesos, el primero y el cuarto en la misma zona, segundo y tercero estaban muy cerca de la primera y cuarta. Empezaron muchos ataques de los árabes, mongoles, y más tarde los turcos llegaron a esta península a partir del siglo XI, y más o menos a partir de los finales del siglo XIII, principios del XIV, políticamente entró debajo del dominio de una tribu turca llamada Aydin Oğulları, y luego empezó en los finales del siglo XIII la dominación otomana, y fue una zona debajo del dominio de los otomanos, que era un imperio. El imperio otomano estuvo 600 años dominando en 3 continentes del mundo. Y luego, ya hemos comentado antes, a partir de 1923 se acabó la época otomana completamente, entró en la República Turca. Esta zona también es una zona muy moderna, tiene la gente una mentalidad muy abierta también, comparando con otras ciudades de Turquía, y poco a poco extendió el cristianismo en estas tierras, y las primeras 7 iglesias se fundaron en la región del Egeo. Actualmente, por varios motivos, recibimos mucho turismo en esta zona. Uno de los puntos más populares de Turquía es Estambul, porque está ahí el gran aeropuerto internacional. Luego, segundo punto de interés, Capadocia, Éfeso, también a través de los cruceros se visita bastante durante todo el año. En verano más, en invierno menos. Además es una zona muy verde, la zona de Éfeso, Kuşadası y Esmirna. Y dentro de poco llegamos a la parte más plana, haremos nuestra visita. Y respecto con la fundación de Éfeso, cuentan varias leyendas. Una de las más conocidas es la siguiente, pues viene de la cultura griega esta leyenda. El rey de Atenas, llamado Codros, tenía un hijo, el príncipe, buen jinete, guerrero, marinero, quería conquistar nuevas tierras. En aquellos tiempos en Grecia había una gran civilización, cada vez aumentaba la población y buscaban nuevos recursos de vida, con lo cual hizo una consulta con el oráculo Andróclos, el príncipe joven, y recibió la recomendación del oráculo y salió de la península de Grecia hacia Anatolia. Y cuando llegaron a esta península, desembarcaron, y para pasar la noche fundaron
quemaron las tiendas de campaña y también prendieron fuego para asar pescado. Lo que pasa es que de este fuego quemaron las hierbas secas y se asustó un jabalí, corrió delante de Andróclos. Era lo que había dicho el oráculo a Andróclos, sé lo que recuerdo, y empezaron a seguir al jabalí. Pescado y jabalí eran dos señales que había hablado el oráculo. Entonces la leyenda dice que fundaron los griegos la ciudad de Éfeso, donde coincidieron con jabalí y pescado. Y es una leyenda que se describe en la fachada de uno de los monumentos de Éfeso, llamado Templo de Adriano. Veremos en las 4 calles principales de la ciudad de Éfeso greco-romano monumentos medio restaurados, algunas piezas más representativas, otras menos, pero cuando evaluamos en total es una ciudad preciosa, merece mucho la pena visitar. Por aquí, en esta zona, estamos bastante agricultura, productos típicos por el clima, mandarinos se encuentran bastante, y luego en la región del Egeo, igual que en esta parte, cultivan algodón. Hay una gran producción de pieles al mismo tiempo, muchas viñas se encuentran, tiene muy buenas uvas y muy buenos vinos. La zona de Éfeso tiene buenas alcachofas, melocotones, una zona rica. En este sentido es como un regalo de la naturaleza. Siempre fue abundancia aquí, por lo tanto fue una tierra muy deseada, desde luego, para poder invadir, para poder dominar. Por esta razón nunca se acabaron las invasiones. Pasaron 65 diferentes civilizaciones por estas tierras. Algunas fueron contemporáneas, algunas en el este, otros en el norte, sur, oeste, pero contamos alrededor de 65 diferentes civilizaciones. Es lo que enriquece la cultura de estas tierras. Para la extensión del cristianismo fue una tierra muy importante. A través de estas tierras se extendió al resto del mundo. Es un poco curioso cuando suena, porque actualmente es un país musulmán, pero fue en las épocas anteriores una tierra cristiana, y después de la mitología griega, que ya estuvo harta la gente de escuchar las aventuras de Zeus, Atenea, Afrodita, llegó en un momento muy necesario el cristianismo y no tardó mucho la gente en convertirse en el cristianismo, y hasta que fuera oficial por el Imperio Romano, casi todo el mundo se había convertido en el cristianismo. Tuvo muchísimo éxito, y a través de estas tierras se llevó a nuevas zonas del Cristo y San Juan Evangelista, y también observando los demás datos ofrecidos, fue reconocida la estancia de la Virgen María en Éfeso. Se supone que estuvo viviendo aquí 6 años con San Juan Evangelista. Había dicho Jesús a la Virgen: mujer, él es tu hijo, y a San Juan: hombre, ella es tu madre. Se supone que habían estado juntos 6 años aquí. Luego, claro que es uno de los misterios del conocimiento general del cristianismo, la forma de la muerte de la Virgen María. Todavía es un misterio. Se ascendió al cielo o fue enterrado por San Juan Evangelista, que era en la época romana. Había mucha crueldad por la presión negativa contra el cristianismo de las autoridades. No se pudo declarar nunca, y luego se olvidó dónde estaba la tumba de la Virgen María. Es una de las teorías, sin duda, pero estuvieron aquí varios papas del mundo católico, estuvieron visitando muchas autoridades cristianas.
bendecido en el mundo. Miren, ustedes van a tener la oportunidad, este es un grupo singular, porque van a tener la oportunidad de estar en los 3 lugares relacionados con el periodo final de María. Por ejemplo, según las tradiciones ortodoxas, la Virgen falleció en Jerusalén, al lado del Monte de los Olivos, y ustedes van a tener la oportunidad de ver eso pasado mañana. La segunda posibilidad es una tradición que surge muy temprano en la historia de la iglesia, que dice que María no murió, sino cuando ya estaba en el lecho de muerte, vinieron 2 ángeles y se la llevaron al cielo. Entonces, por eso es que en la tradición católico romana se habla de la asunción de la Virgen, donde asume y sube al cielo. Es la segunda posibilidad. Quizá la históricamente más probable fue la de aquí de Éfeso, porque por los años 80 se desarrolló una persecución del cristianismo después del 70, especialmente en Jerusalén, y algunos estudiosos piensan que con Santiago, Juan, que era el más joven de los apóstoles, la trajeron a Éfeso, porque Éfeso en ese lugar era un lugar de seguridad, y como la iglesia aquí había crecido y estaba muy fuerte, y el ambiente político aquí era favorable para los cristianos, la trajeron aquí, y aquí posiblemente murió. Así que ustedes van a tener la virtud de en el mismo viaje, con 2 días de diferencia, ver las 3 posibilidades, ¿vieron? Así que son un grupo bendecido. Chicos, y aquí estamos ya a punto de empezar nuestra travesía por la calle del puerto de Éfeso, así es que no se pierdan la segunda parte de este video.